La sesión del día de hoy es, bueno, recordando, estamos viendo la doctrina de bautismos, es parte de las verdades leche, y la sesión, el tema de la sesión del día de hoy es el bautismo de salvación, es el capítulo 3. En el capítulo anterior que nos compartió nuestro hermano Juan y nuestra hermana Pau, estuvimos hablando de cómo ser buenos cristianos y parte de lo que mencionaron fue, el primer punto de ellos fue que hay que congregarnos en una iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. Hay muchos cristianos que no se congregan, pero parte de nuestra enseñanza es que debemos de congregarnos. Y antes de entrar de lleno al bautismo de la salvación, quisiera yo entrar un poco en contexto de aclarar un punto importante. Efesios capítulo 4, si puedes acompañarme con tu escritura. Efesios capítulo 4, en el versículo 4, Efesios 4, y vamos a leer del 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma vocación de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Hermanos, si notamos algo importante aquí, está diciendo un bautismo. Pero cuando leemos en Hebreos capítulo 6, Pablo nos está diciendo que es doctrina de bautismo, se está hablando en plural. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque aquí en este pasaje de Efesios 4, del 4 al 6, nos está mencionando a un Dios trino, o sea, es trino, el mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. Ahí se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Génesis, en el capítulo 1, no lo busques, simplemente lo voy a mencionar, pero en Génesis 2, versículos del 16 al 17, nos está enseñando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también nos ha creado de esta misma manera. Nos ha creado en espíritu, nos ha creado en alma y nos ha creado en cuerpo. Somos tres en uno solo. Así que la doctrina de bautismos va a abarcar a nuestras áreas de todo nuestro ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice eso. Aquí está. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un pasaje muy central porque nos está enseñando entonces cómo es que nosotros estamos divididos, cómo estamos constituidos. En la diapositiva anterior está el concepto de lo que es bautismo, que ya lo había mencionado nuestro pastor también en la primera sesión. Simplemente estoy haciendo como un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta este punto. La palabra bautismo viene del griego bapto, que significa sumergir o introducir totalmente una cosa en otra. Para que nosotros podamos experimentar una plenitud de la vida cristiana, necesitamos ser bautizados o introducidos totalmente en cada una de las áreas de nuestro ser. Así que entonces, mencionando ya todo esto, que somos divididos en espíritu, alma y cuerpo, vamos a enfocarnos en el bautismo en el espíritu. Todos los cristianos, todos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando somos bautizados en el Espíritu o por el Espíritu, estamos siendo sumergidos o introducidos en el cuerpo de Cristo. En el momento que nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces estamos siendo introducidos al cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Vamos a mencionar tres cosas importantes de este bautismo. Primero, el bautizador,
que en este caso es el Espíritu Santo. Y aquí nos lo menciona 1 Corintios 12:13, porque por un Espíritu, Él es el que nos está bautizando. ¿Quién se está bautizando? El Espíritu del creyente. ¿Y cuál es el elemento bautismal? El cuerpo de Cristo. Así que el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y somos injertados o somos puestos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, porque la Biblia nos enseña que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, si alguien me pudiera apoyar a leerlos, de favor. Efesios 2, del 1 al 5. Yo lo tengo. Por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Muchas gracias. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando aquí, y también ya lo mencionó nuestro pastor en la primera sesión, es que nosotros estábamos separados, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, es de lo que dice el pasaje, lo que nos apoyó a leer nuestra hermana, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Como tal, había una sentencia sobre nosotros por el pecado que cometió Adán y Eva, y eso ya ustedes lo conocen. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y dice que si comían del árbol, ciertamente morirían. No fue una muerte física como tal, pero sí una muerte espiritual. Y muerte quiere decir separación. Entonces se rompió la comunión que nosotros teníamos con Dios y ahora necesitábamos un proceso de salvación, necesitábamos que esa comunión fuera restaurada. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí la palabra clave es regeneración. Y esto de regeneración también lo podemos ver como que somos nacidos de nuevo, es el nuevo nacimiento. Si alguien me puede apoyar a leer el versículo 23, de ahí mismo de Primera de Pedro 1. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Muchas gracias. Así que, hermanos, ya somos nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Pues la que tenía Adán. Pero ahora somos nacidos de nuevo por una simiente incorruptible, que es la del nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, ¿cuándo sucedió este nuevo nacimiento o esta regeneración? Pues la respuesta está en cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor único y suficiente Salvador. Juan capítulo 3, versículo 3, no lo busques, simplemente lo voy a mencionar. Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le está diciendo que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu. Y eso es lo que significa el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo de la salvación. Así que podemos resumirlo, lo que hemos visto hasta este punto, en este diagrama, el proceso del nuevo creyente. Primero nosotros nos encontrábamos separados de Dios, eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Estábamos separados de Dios, pero fuimos redarguidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8, que vendría el Espíritu Santo
para que nosotros fuéramos redargüidos de pecado, de justicia y de juicio. Sé que tú conoces estos pasajes. ¿Y cuál fue el resultado? Que somos uno en Cristo Jesús. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 12. Pastor, si me pudiera ayudar a leerlo, de favor. Primera de Corintios 12, 12 al 13. ¿Tú la tienes? Sí. A ver, 1 Corintios Sí, 12, 12, 12 al 13. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros para todos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Gracias, hermano. Así que bueno, pues esto, si lo puedes tomar en tus notas, espero estés tomando notas por ahí, hermano. Este es el proceso. Éramos separados, ahora fuimos redarguidos y hoy estamos siendo uno en Cristo Jesús. Hay muchas iglesias que se creen llaneros solitarios, que creen que caminan solas o que ellos son únicamente el cuerpo de Cristo, pero en realidad el cuerpo de Cristo no es una denominación y lo veíamos ahora en la convención, nos lo mencionaban. Todos somos los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo y somos uno. Vamos a continuar entonces. Doctrinalmente hablando, nuestro espíritu es sumergido en Cristo, en el espíritu de Cristo, y esto nos ha convertido entonces en hijos de Dios. ¿Quién es el que realiza esto? Ya lo vimos, el Espíritu Santo, cuando nos convenció del pecado, de justicia y de juicio, y por arrepentimiento recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo, hermano, es la iglesia. Ese es el significado del cuerpo de Cristo, la iglesia. Te voy a leer Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 27. Dice 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados, ya vimos que bautizar significa sumergir, todos los que hemos sido sumergidos, y lo queremos leer así, en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y esto es algo que veíamos la sesión pasada de cómo ser un cristiano, un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos estamos vestidos de Cristo. Así que vamos a ver 5 aspectos del bautismo en Cristo. Y el primero de ellos es la nueva posición del creyente al estar en Cristo. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. Hermana Viole, ¿podría apoyarnos a leer Juan 14:20, de favor? Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Así que esta es la nueva posición que tenemos en el Señor, el de que Él está en nosotros. Lalo, ¿podrías apoyarme a leer Romanos 6, del 1 al 4? Y Pau, ¿me podrías apoyar a leer Colosenses 2, 12, de favor? Sí, voy. Sí, gracias. Romanos 6. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Este punto es muy importante, hermanos. Es crucial que te identifiques en lo que Cristo hizo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su glorificación. Aquí dice que si Él murió, entonces nosotros también hemos muerto a nuestros pecados. Que si Él fue sepultado, nosotros también somos sepultados juntamente con Él. Que si Cristo resucitó de los muertos, entonces nosotros también seremos resucitados. ¿Y para qué? Para que andemos en novedad de vida. Esto significa el bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso significa la salvación, que podamos estar identificados con el Señor, con la obra que Él ha hecho y que espiritualmente también se refleje en nuestras vidas. Un tercer aspecto es nuestra identificación con Cristo a través del Espíritu, que es importante para todo lo que Dios hace por nosotros en el tiempo y en la eternidad. ¿Y qué significa esto? Significa que todas las bendiciones espirituales que nosotros recibimos como creyentes, el perdón, la salvación, la adopción, los dones, la esperanza, una vida eterna, etcétera, se basan en una sola cosa, en la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Lo voy a volver a repetir. Significa que todas las bendiciones espirituales que recibimos como creyentes, el perdón, la salvación, la adopción, los dones, la esperanza, la vida eterna, se basan en la unión que tenemos con Cristo Jesús. Esto a mí me mueve, hermanos, porque me pongo a pensar y a reflexionar, y espero tú también lo estés haciendo. ¿Qué tanto te identificas con el Señor? ¿Qué tanto el Espíritu Santo ha ministrado a tu vida y te sientes identificado con Él? Vamos a avanzar al cuarto punto. Dado que el creyente está en Cristo, él también tiene la vida de Cristo. Y esta vida es compartida por la cabeza del cuerpo. Este punto lo vamos a detallar un poco más adelante, pero simplemente quisiera que te quedaras con la idea de que Cristo es la cabeza y que Él es el que tiene el dominio del cuerpo. Él es el que dirige al cuerpo y por lo tanto lo nutre, lo llena, le da el alimento y le da esa vida. La cabeza, que es Cristo, es quien le da vida a todo el cuerpo. Y un último aspecto del bautismo en Cristo es que el Espíritu Santo pone a los creyentes en comunión entre sí en Cristo Jesús. Juan, si me pudieras apoyar a leer 1 Corintios 6:17, de favor. Voy. Sí, gracias. 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Así que, hermanos, estamos unidos en el Señor porque somos un solo espíritu. Leíamos al principio, un mismo cuerpo, tenemos un mismo bautismo. Voy a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta este punto, por aquellos que se conectaron un poquito después. Estamos viendo el bautismo de salvación. Y ya mencionamos que bautismo viene del griego bapto, que significa sumergir o introducir totalmente una cosa en otra. Leíamos también al principio que Efesios nos menciona que es un solo bautismo, pero también Hebreos nos menciona que es la doctrina de bautismos en plural. Esto significa que toda la plenitud de nuestra vida cristiana abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y por lo tanto, cada una de estas áreas necesita ser bautizado o sumergido en algo. El único que vamos a ver hoy es el bautismo en el Espíritu. Y mencionamos que quien bautiza es el Espíritu Santo, el que está siendo bautizado es el Espíritu del creyente,
Y el elemento en el cual se bautiza es en el cuerpo de Cristo. Lo veíamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Entramos en un contexto de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de desobediencia, porque teníamos o vivíamos en una muerte espiritual, esa separación de la comunión con Dios, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos renacidos, fuimos regenerados, ese nuevo nacimiento, cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Mencionamos también el proceso del nuevo creyente, que es que estábamos separados de Dios, pero fuimos redarguidos por el Espíritu Santo al ser redarguidos de pecado, de justicia y de juicio, y que la consecuencia es que somos uno en Cristo Jesús. Y mencionamos 5 aspectos del bautismo en Cristo. Primero, que tenemos una nueva posición al estar en Cristo Jesús. El segundo es que estemos identificados en lo que Cristo hizo en su muerte, sepultura, resurrección y glorificación, y que esto también lo sintamos en nosotros, que hemos muerto a nuestros pecados, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, pero que también hemos sido resucitados, y en un evento futuro que seremos glorificados. También vimos la identificación con Cristo a través del Espíritu y mencionábamos que podemos vivir de las bendiciones espirituales que recibimos por medio de la unión con Cristo Jesús. Mencionábamos también que Él es la cabeza del cuerpo y finalmente mencionamos que estamos unidos por el mismo Espíritu. Y con esto en mente, hermanos, Pablo lo resume así: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? La expresión bautizados en Cristo se puede traducir también como somos bautizados dentro de Cristo Jesús. Este bautismo de la salvación, entonces, lo podemos entender como que el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y lo introduce en el cuerpo. ¿Cuál es la señal, hermanos, de que hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo? La señal de todo esto, que también lo podemos llamar como justificación, es que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que hemos recibido la paz de Dios. No sé si se encuentra nuestro pastor por ahí. Sí, ¿me puede apoyar, hermano, a leer Romanos 5, versículo 1, de favor? Voy. Sí, gracias. Romanos 5. Ah, ya se puede. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2 también, por favor. El 2 también, por por el favor. cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Así que si quieres una señal de que has recibido a Cristo como tu Salvador, es esta: que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la justificación. Y ahora vamos a ver 5 aspectos del cuerpo de Cristo. Ya mencionamos que el cuerpo significa la iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo. La iglesia no es un lugar. La iglesia es alguien y somos cada uno de nosotros. Y el primero de ellos es que Cristo es la cabeza. La cabeza dirige todas las actividades del cuerpo en una dirección soberana. Todo lo que Él quiere hacer, lo va a hacer porque es su cuerpo. Le voy a pedir a nuestra hermana Viole si me puede ayudar a leer 1 Corintios 11:3. Lalo, si me puedes ayudar a leer Efesios. Y Juan, si me puedes ayudar a leer Colosenses 1:18. Y yo leo el 2:10, de favor. Amén.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Amén. 5:20. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y su Salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así que casadas, cristianos, unidos en todo. Gracias. Do- 1:18 yo. Por favor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Y Colosenses 2:10 dice, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Así que todos estos versículos nos muestran, nos dan una confirmación de que Cristo es la cabeza. Nos lo muestra en la figura del matrimonio y también nos lo menciona en relación a la iglesia, de que Él es la cabeza. Hermanos, si realmente Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que hacer lo que la cabeza nos ordena. No podemos hacer nuestra voluntad, tenemos que hacer lo que Él ha dejado en su palabra y no salirnos de eso. Un segundo aspecto es el cuerpo. El cuerpo debe ser nutrido y cuidado por Cristo. Si alguien me puede apoyar a leer Efesios 5:29 y Filipenses 4:13, de favor. Yo te ayudo con Efesios, ¿qué? 5:29, de favor. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Amén. ¿Alguien tiene Filipenses? Todo lo puedo en 4, ¿qué? Cristo que me fortalece. Amén. Y Colosenses 2:19 dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Así que, hermanos, debemos ser alimentados, tenemos que ser nutridos por la cabeza que es Cristo, y todos unidos. Un conjunto dice por las ligaduras y conjunturas para crecer en aumento de Dios. Un tercer aspecto del cuerpo de Cristo es la santificación. Cristo está santificando a su cuerpo en preparación para su presentación en gloria. Efesios 5, lo voy a leer, Efesios 5:25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está lo importante, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es parte de lo que mencionaban en la convención, hermanos, que debemos de ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Por medio de la santificación, que sea expuesto lo que es malo dentro de nosotros, nuestros pecados. Cada uno de nosotros nos conocemos, y si no te conoces bien, pídele al Señor, como le decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué? Para ese evento futuro, que ya es muy cercano, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que pueda encontrar a su cuerpo, a su iglesia, en santificación, que pueda ser gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un cuarto aspecto son los dones. Este diagrama se lo robé por ahí a nuestro hermano Miguel Olivares en una clase de un curso que dio, y lo dividió en tres: los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno se le ha dado un don y una función especial que lo haga funcionar en el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Nota lo que dice. Y si tienes marcatextos por ahí, subráyalo.
Dice, empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Aquí vemos una vez más al Espíritu, al Padre y al Hijo, a un Dios trino. En la cuestión del Hijo, los dones ministeriales son los que podemos encontrar en Efesios. El apóstol, el profeta, los maestros, evangelistas, pastores, ancianos, gobernaciones, ayudas y los diáconos. Los del Espíritu Santo, de hecho aquí están en la tabla, los del Espíritu Santo son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y los dones que da el Padre son profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y tener misericordia. Ahí están las citas, dones vocacionales en Romanos 12, del 6 al 8. Los dones ministeriales los vemos en Efesios 4, 11, Primera de Corintios 12, 28 y Primera de Timoteo 3. Y los dones espirituales los podemos ver en Primera de Corintios 12, del 8 al 10. No es tema de este curso, pero quisiera yo mencionarlos porque la pregunta es, ¿cuál de estos dones tienes tú? ¿En qué estás tú participando en el cuerpo de Cristo? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás ayudando a tus hermanos a crecer en Dios? Así que por ahí si puedes, tómale una captura. Si estás tomando notas, lo voy a dejar 3 segunditos más. Y lo que mencionábamos entonces es que como miembros del cuerpo de Cristo, al creyente se le han dado dones y funciones o ministerios en el cuerpo de Cristo. Aquí lo podemos ver con estos dibujos que puse por aquí. La cabeza ya mencionamos que es Cristo, Colosenses 1:18. El sistema nervioso es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo relacioné así? Porque es el que hace que nos movamos, el que hace que el cuerpo funcione, y ese es el Espíritu Santo. En Juan 16:13 podemos leer eso. La mano, pues son los ministerios mayores, el apóstol, los profetas, los maestros, los evangelistas y pastores. Y la columna vertebral de la iglesia son los ancianos. Sigamos pidiendo para que todos estos ministerios se cumplan en nuestra iglesia local. Y pues tú conoces este diagrama porque incluso está colgado ahí en la iglesia, que Cristo es la cabeza. Ya fuimos, ya asistimos aquí a la congregación, a la reunión especial, la iglesia local, Jepsibá de Beula, y la asamblea general, cuando van los pastores, los 9 oficios ungidos, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, diácono, ayudas y gobernaciones. Ya vimos los 9 dones ungidos, los dones del Espíritu Santo, y también las 9 gracias ungidas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el quinto, último punto, es la unidad. El creyente tiene la unidad con el cuerpo. No hacen distinciones de raza, de cultura, de fondo social. Cada creyente tiene un lugar particular y una función especial para servir a Dios. El cuerpo, hermanos, es como un todo y está unido entre sí, está ligado entre sí. Lo leí hace un momento en Efesios capítulo 4, 16. Estamos todos ligados y significa que aunque algunos miembros difieran, el cuerpo como un todo siempre está bien planeado. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo y por lo tanto hay una unión. Así que, pues ya para finalizar, vamos a hacer un resumen de todo lo que, bueno, de esta última parte que vimos acerca del cuerpo de Cristo. Mencionamos que esto es la iglesia y que Cristo debe ser siempre la cabeza, la máxima autoridad, quien dirige al cuerpo. Mencionamos que nosotros como creyentes debemos ser nutridos y cuidados por Cristo. También mencionamos que como cuerpo debemos ser santificados porque debemos ser esa iglesia gloriosa que cuando Él venga la encuentre sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mencionamos también que Dios ha dado dones a su cuerpo, a su iglesia, para que cada uno de nosotros funcione.
y vimos 3 dones diferentes, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre. Y aquí los representamos en esta tabla como los dones vocacionales, dones ministeriales y dones espirituales. Y finalmente, mencionamos también que el cuerpo debe de estar en unidad, que no hace distinción de personas, no hace excepción de personas, todos tenemos una función y debemos de trabajar en eso, y debemos también de amarnos los unos a los otros y creer y crecer en amor, en el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que decía Efesios 4:16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y bueno, pues eso es lo que abarca el bautismo de salvación. No sé si alguno tenga alguna duda, alguien se atrasó, gusta que regrese alguna diapositiva. ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, pues si ustedes no tienen dudas, yo sí tengo, y les traje 7 preguntas como una actividad, y yo quisiera que respondiesen en este momento. Les voy a dar unos 5 minutitos para que las puedan responder, y les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a responderlas. Entonces vamos a tomar unos 5 minutos para que puedan escribir la respuesta nada más, y ahorita la checamos, ¿va? Volvemos, ¿les parece 9:15 para las respuestas y terminamos la sesión? La última pregunta, hermanos, que dice, ¿qué estoy haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca? Es una pregunta de reflexión, pero si tú no estás haciendo algo para que el cuerpo de Cristo crezca, entonces responde la siguiente pregunta: ¿cómo puedo comenzar a servir, ayudar o ministrar dentro del cuerpo? Entonces, si tienes la respuesta a la primera, pues solamente con la primera, pero si no tienes respuesta, entonces responde la segunda: ¿cómo es que puedo empezar a servir, ayudar o ministrar dentro del cuerpo de Cristo? Ok, nuestro pastor ya respondió la primera. ¿Qué significa bautismo? Significa sumergir completamente, eso es correcto. En un momento voy a regresar en la diapositiva, pero esa es la respuesta correcta: sumergir completamente. Vamos a tomar 2 minutitos más para poder responder. Pastor, no se adelante. Ya vi que ya respondí a la segunda también. ¿Quién es el que bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo. Así es correcto. También lo leímos en Primera de Corintios, que Él es el que toma nuestro espíritu
y nos pone, nos sumerge completamente dentro del cuerpo de Cristo. Ok, un minutito más y comenzamos a responder las preguntas. Realmente, hermanos, el tema es corto en sí. Del material de donde estamos sacando el curso está muy digerido y quise agregarle un poquito más. Pero pues yo espero se haya logrado entender bien en plenitud lo que quería o lo que se transmite a través de este tema del bautismo de la salvación. Y vamos a responder entonces las preguntas. Ya vimos la primera pregunta, que es ¿qué significa bautismo? Aquí está. Mencionamos que bautismo significa sumergir o introducir totalmente una cosa en otra. La segunda pregunta que hicimos es ¿quién es el que bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo? Y la respuesta ya también nos la dio nuestro pastor, es el Espíritu Santo. Él es el que bautiza y bautiza nuestro espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Por voluntad, ¿alguien gusta responder la tercera? ¿Qué pasa con nuestro espíritu cuando recibimos a Cristo? Que se ingresa a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Es correcto, esa es la respuesta. Somos puestos en la iglesia y por lo tanto debemos ya comenzar a funcionar en el cuerpo de Cristo. La pregunta 4, ¿qué implica ser bautizado dentro de Cristo y cuál es el propósito principal de este bautismo? ¿Alguien gusta responderla? A ver, otra vez, dile. ¿Qué implica ser bautizado dentro de Cristo y cuál es el propósito principal de este bautismo? Pues el pasar a ser parte del cuerpo de Cristo y, bueno, proclamar frente a las naciones que pues eres parte del cuerpo de Dios. Amén, amén. Ese es uno de esos propósitos. ¿Algún otro propósito que recuerden? Empezar una nueva ¿no? vida. Ok, sí, empezar una nueva vida. ¿Que somos uno en Cristo? Amén, somos uno en Cristo. Santificación, ¿no? Por eso estás en la iglesia. Así. Sí, santificación. Entonces tenemos una nueva posición. Debemos de identificarnos en lo que Cristo hizo en su muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Vimos también que somos uno, que Cristo es la cabeza, y eso es lo que implica ser bautizado dentro de Cristo. También lo que mencionaba nuestro hermano Josué, que debemos de proclamar a los demás que somos nuevas criaturas, que estamos nacido de nuevo y que somos parte del cuerpo. La pregunta 5, ¿por qué elementos está compuesto el cuerpo de Cristo? ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? Pues la cabeza es Cristo y luego Sí. hay diferentes ministerios y dones y vocaciones. Perfecto. Así es como está compuesto el cuerpo de Cristo. Lo mencionábamos
como que Cristo es la cabeza, como que nosotros somos el cuerpo, y que también tenemos diferentes dones. Dios nos ha dado dones, tanto los dones ministeriales, vocacionales y espirituales, y debemos de funcionar en alguno de ellos. La pregunta 6, ¿qué papel tiene Cristo dentro del cuerpo? Bueno, ya nos lo mencionaba nuestra hermana, que Él es la cabeza, ¿no? Esa es la respuesta correcta, que Él es la cabeza, que Él es quien nutre al cuerpo, que Él es quien dirige al cuerpo por su soberanía. Y la pregunta 7, ¿alguien gusta compartirnos qué está haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca? La pregunta va enfocada para glorificar a Dios, obviamente, pero ¿alguien gusta compartirnos qué es lo que está haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca? De manera personal, Sí, servir, enseñar, ay Dios. Servir y enseñar, exhortar. ok, sí, perfecto, está bien, hermana. ¿Alguien más que guste compartirnos qué está haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca? Aprender más para compartir. Amén. Perdón, no escuché bien. Orar por los demás, enseñar a los... Orar por los demás, ayudar en el aseo Perfecto, sí. y enseñar a los demás de Cristo. Perfecto, gloria al Señor. Sí, también la parte del aseo es muy importante, el enseñar a los demás y orar unos por otros es parte del ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y gloria al Señor, que es lo que Abby está haciendo para que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Alguien más gusta compartirnos? O si alguien dice, yo no sé qué estoy haciendo, bueno, entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer para servir, ayudar o ministrar al cuerpo de Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Uno más que guste compartirnos? Pues poner los coros, las letras, todos aquí ayudamos en el aseo. Entonces, el pandero y enseñar un poquitito. Amén, gloria al Señor. Hermanos, esta pregunta yo quisiera que se la llevaran para los que no quisieron compartirnos, y está bien, se respeta, pero si tú sientes que no estás haciendo algo o no estás aportando al cuerpo de Cristo, pídele al Señor que te revele cuál es el ministerio o cuál es el don que ha puesto en ti para que nosotros también seamos edificados por medio de lo que Dios ha dado en tu vida. Somos un cuerpo, estamos unidos. Cuando alguno no va a la iglesia, todos nos sentimos, nos entristecemos porque nos falta alguien. Y eso es un sentir que debemos de tener todos, de amarnos los unos por los otros, de saber que hemos sido salvos y que estamos ahora en una familia espiritual que es la de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que abarca todo el tema de bautismo de salvación. Quizás hay muchas cosas que quedan pues pendientes de explicar más, pero ya habrá algún tiempo para poder profundizar más en algunos aspectos. Por lo pronto, pues esto es lo que les puedo mencionar acerca de este bautismo. Sé que todos aquí lo conocemos muy bien porque es una experiencia que todos hemos vivido, el haber recibido a nuestro Señor, aún habiendo nacido en cunas cristianas, tuvimos un momento en el que el Señor nos visitó. Y bueno, con esto, pues ahora sí quedaría terminada la sesión. Les agradezco mucho su paciencia, por su tiempo, gracias por conectarse y por participar, por ayudarme también a leer algunos versículos. Los amo en el amor del Señor, que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo en las actividades de la semana. Si pueden abrir su cámara y su micrófono y saludarnos, despedirnos. Amén, amén. Dios los bendiga.